Hola a todos y bienvenidos a Reflexiones en la Casa del Pan, inaugurando esta serie de podcast donde hablaremos de fe, vida real y algunas de esas preguntas tan profundas que todos tenemos sobre la religión, las Sagradas Escrituras, la Iglesia y demás. Yo soy Bethlehem, su presentadora, y hoy traigo un tema que, a primera vista, suena raro, pero que tiene un contexto y un mensaje impresionante. Este tema es la libertad en las cadenas. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Libertad en las cadenas, que no podría ser más irónico, ¿cierto? Hoy vamos a sumergirnos en una parte de la Biblia escrita por un sujeto que lo vivió de todo y le pasó de todo. Y él es San Pablo. Para comenzar, vamos a escuchar un fragmento muy impresionante de la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Esta es una carta escrita por el apóstol cuando estaba, ¿adivinen dónde? Así es, en la cárcel. Y aún así transmite una alegría enorme. Escuchémoslo con calma y dejemos que las palabras nos hablen. Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal forma que se ha hecho público en todo el pretorio y entre todos los demás, que me hallo en cadenas por Cristo. Y la mayor parte de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, mas hay también otros que lo hacen con buena intención. Estos, por amor, conscientes de que yo estoy puesto para defender el Evangelio. Aquellos, por rivalidad, no con puras intenciones, creyendo que aumentan la tribulación de mis cadenas. Pero, ¿y qué? Al fin y al cabo, hipócrita o sinceramente, Cristo es anunciado. Y esto me alegra y seguirá alegrándome, pues yo sé que esto servirá para mi salvación. Gracias a vuestras oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo, conforme a lo que aguardo y espero, que en modo alguno seré confundido, antes bien, que con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Pues para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús cuando yo vuelva a estar entre vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pablo está encadenado y en lugar de quejarse, dice que sus cadenas están ayudando a que más gente conozca a Cristo. Eso ya nos dice mucho sobre su manera de ver la vida. En sus cartas y en su experiencia, Pablo nos enseña que el sufrimiento no detiene el mensaje de Dios. Al contrario, lo fortalece, lo purifica y lo multiplica. Su fe es tan profunda que desde la prisión sigue siendo libre por dentro. Es loco pensarlo, ¿no? Porque Pablo no se centra en lo que pierde, sino en lo que gana al vivir en Cristo. Ni las cadenas
físicas ni las críticas lo detienen. Y exacto, es que Pablo entendió que su misión no dependía de su comodidad o de su éxito. Su libertad estaba plenamente en Cristo. Él no buscaba fama ni reconocimiento. Lo único que quería era ser fiel. Y lo más fuerte, incluso cuando otros predican por rivalidad o por envidia, Pablo dice, no importa. Lo importante es que Cristo sea anunciado. Eso sí que es tener el corazón limpio y la mente fija en lo esencial. Total. Y cuando dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, no está siendo negativo ni fatalista. Está diciendo, mi vida tiene sentido porque está unida a Jesús. Y si muero, también gano, porque estaré con Él. Vaya manera de vivir la libertad. Pablo vive con alegría, incluso en la prueba. Eso nos reta a nosotros, jóvenes del siglo XXI, a preguntarnos, ¿qué nos ata hoy? ¿Qué cosas nos roban la alegría? ¿Qué cadenas podríamos convertir en testimonio? Total, la vida cristiana no se trata de fuerza humana, sino de gracia de Dios. A veces incluso nuestras debilidades pueden ser lugares donde Cristo se glorifica más. Y Pablo lo sabía. Su vida o su muerte, su libertad o su prisión, todo tenía sentido solo si servía para la gloria de Dios. Añadamos ahora algunos datos curiosos sobre Pablo y sus cartas, en especial para profundizar aquella que acabamos de escuchar. Primero, Pablo se autodenomina apóstol de los gentiles debido a que predica principalmente a los no judíos. Sin embargo, tampoco los excluye de recibir y conocer a Cristo. Ejemplo de ello tenemos en Romanos capítulo 11 versículo 13 o en la carta a los Gálatas capítulo 1 versículos 15 al 16. Segundo, Pablo no conoció a Cristo en vida, sino que se le presentó en lo que denominamos como el evento de Damasco, y que principalmente encontramos dentro de la obra lucana, más particularmente pues en Hechos de los Apóstoles, en lugar de encontrarlo en las cartas auténticas de Pablo o en aquellas que son deuteropaulinas del mismo apóstol, razón por la cual incluso hay un debate sobre dicho evento. Tercero, Pablo fue encarcelado por permitirle el ingreso a un gentil, es decir, a un no judío, a un templo, hecho que para los judíos o circuncisos por la alianza de Abraham con Dios era terrible. Este hecho aún genera cierto debate respecto a dónde se sitúa dicha prisión, así como también genera otro debate sobre la clasificación propiamente de la carta dentro del género de la epistolografía que se usaba, que usaba Pablo para poder escribir. Claro, muy aparte del uso de la retórica griega y de la retórica hebrea. Cuarto, la alegría que manifiesta Pablo en esta carta es una de las manifestaciones más grandes del misticismo encarnado de San Pablo, puesto que aun en el martirio, él se goza en el sufrimiento a causa de Cristo. Quinto, según los exégetas, se dice que Saulo de Tarso perseguía a los cristianos por el hecho de seguir y predicar a un crucificado, cosa que según Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 22 al 23, se puede entender como seguir a un maldito. Asimismo, posterior a su conversión, reconocemos que Pablo en sus cartas expresa explícitamente que uno tiene que pasar por la cruz para llegar a gozar de la gloria de Dios. Sexto, cuando hablamos de esa madurez espiritual de San Pablo que está puesta en perspectiva en esta carta,
también evidenciamos la verdadera conversión de Pablo, viéndola desde un punto de vista que no consideraba a Pablo como alguien que no haya seguido previamente la ley, sino alguien que evoluciona a algo mayor que el cumplimiento de la Torá, de la Tanaj o del Talmud. Alguien que pasó de perseguir a los cristianos para anunciarles a ellos, anunciarles a los gentiles la buena nueva y continuar con esa búsqueda de la conversión de más personas, aún afuera de los judíos, así como de no buscar la propia glorificación. Él busca la gloria de Cristo. Sin embargo, en sus cartas usa mucho algo que se denomina la periautología, o bien pues lo entendemos como echarse flores a uno mismo, hecho por el cual ha sido catalogado como alguien soberbio. No obstante, debemos considerar que esta es una forma de hacer retórica. Séptimo, en esta carta se puede hacer referencia a aquellos falsos apóstoles de los que venía hablando Pablo en epístolas anteriores, incluso en algunas de ellas refiriéndose a ellos como perros. Octavo, también cuando mencionábamos de pronto por aquí a Saulo, hacemos referencia a cómo es que él se llamaba previo al evento de Damasco, siendo que este es uno de los nombres por los que era conocido, dado que Pablo tenía otros nombres, como Paulus, Saulos o Pablo, pues según las culturas a las que tenía permanencia, tales como la romana, la griega o helénica y la hebrea. Noveno. Ahora que sabemos qué es la periautología, Pablo hace toda una periautología y vanagloria sobre ello en otras cartas, tales como lo encontramos en la carta B, o que está ubicada dentro de la segunda carta a los Corintios, cuando él hace referencia también a sus debilidades y cómo es que él se regocija en sus debilidades, incluso aún estando también en la prisión, propiamente como lo hemos visto en esta carta. Décimo. Pablo verdaderamente no idealiza a sus comunidades, él sabe que hay de todo en la viña del Señor. Y contrario a ello, él reconoce la debilidad humana, así como que es el comienzo de la evangelización, y también considerándolo más aún así para aquellos que anteriormente vivían con otros credos, con distintas praxis. Todo ello a la par que le solicita a esas comunidades la oración y las encamina a esa santidad y es más, llega a reconocer como tales. Cabe añadir que originalmente el cristianismo no fue contemplado o no inició como una secta aparte, sino que surgió como una continuación, como otra de las ramas del judaísmo. 11. Pablo vivía pensando permanentemente en la parusía. ¿Y qué es la parusía? La venida de Cristo, tal y como lo demuestra en otras cartas, y prepara y exhorta a los demás a mantenerse puros hasta que eso suceda. Pues bien, ahora hagamos una pausa para orar, para regalarle a Dios, a Jesús, estos minutos de oración, estos minutos de diálogo con Él. Si podemos, cerremos los ojos, respiremos profundo y repitan conmigo desde el corazón. Señor Jesucristo, te pedimos la fortaleza en las dificultades de la vida y del martirio cotidiano, para encontrarnos con la presencia de tu grandeza en la resurrección, aún en nuestras propias debilidades humanas. Ayúdanos a ser y dar un verdadero testimonio de tu Evangelio, a ejemplo de San Pablo y su compromiso con el ministerio pastoral. Líbranos, además, de jactarnos o ir en búsqueda del orgullo y reconocimiento personal, sino que seamos capaces de transmitirte de obras
palabras y pensamientos con esa fe, fidelidad y fervor. Bríndanos la gracia de unirnos a ti en cada situación de nuestras vidas y concédenos la gracia de quedar sin mancha alguna ante tu llegada para unirnos a ti también en la resurrección. Amén. Ahora, en silencio, dejemos que esta frase se quede con nosotros. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Qué significa para nosotros eso hoy? Tal vez nuestras cadenas son miedos, dudas, comparaciones o heridas, pero el Señor puede transformarlas en caminos hacia la libertad. Veamos nuestras cadenas no como algo malo, sino como oportunidades, que al igual que San Pablo podamos decir: aunque esté limitado, Cristo sigue obrando en mí. Vivir es Cristo, morir es estar con Él. Y mientras tanto, estamos llamados a amar, servir y alegrarnos. Y ahora toca actuar, porque la fe no se queda ni se debe quedar en simples palabras. Esta semana les invito a vivir con alegría incluso cuando las cosas se pongan difíciles. A ser testimonio vivo como San Pablo, sin miedo a mostrar nuestra fe. A orar por quienes sufren o son perseguidos a causa de Cristo. A reflexionar sobre nuestras vidas y lo que esperamos de ellas, y también de nuestras muertes para gloria de Dios. No dejemos que nuestras cadenas o que las cadenas del mundo nos detengan. Recordemos, nada puede frenar el amor y las obras de Dios. Las cadenas no nos atan si Cristo es nuestra libertad, porque en Él todo, absolutamente todo, cobra sentido. Quiero darle las gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Si este mensaje tocó sus corazones, pueden compartirlo con total libertad a aquellos que necesiten de este mensaje, aquellos que necesiten un poco de esperanza, aún en el dolor. Y no olviden que pueden seguir esta cuenta para más episodios posteriores, donde iremos descubriendo juntos que las cadenas no siempre nos encierran, a veces son una oportunidad para acercarnos a Dios.